Juan, en el capítulo 20, vamos a hablar de un tema: el peligro de olvidar las enseñanzas de nuestro Dios. Existe ese peligro en cada uno de todos los creyentes, en que no aprendemos las enseñanzas de Dios como se debe. Dios nos revela siempre su palabra por medio de la lectura bíblica, por medio de la predicación, pero muchas veces, hermano, no le damos la importancia necesaria a esa enseñanza porque nuestros sentidos están distraídos, están pensando otra cosa. A veces estamos aquí, pero nuestros pensamientos vagan en nuestros problemas, en las enfermedades, y Dios está fluyendo por medio de su palabra. Y la Escritura claramente dice que muchas veces el pueblo perece por una sola razón: por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y Dios quiere exhortarnos en esta mañana a todos a no olvidar sus enseñanzas, a atesorar como se debe sus promesas en nuestro corazón. Dios es alguien real, Dios es alguien que existe de verdad, amados, y que nos habla en su gran amor. Miren, del Dios eterno que creó los cielos y la tierra, que es santo, 3 veces santo, al cual no puede llegar el pecador por sí mismo. Ama tanto a la humanidad que le habla, le instruye, porque Dios nos sigue viendo como su creación, porque Él nos hizo parte de su reino y quiere, amados hermanos, que vivamos tal como Él demanda. Pero hay un peligro cuando nosotros no ponemos la atención debida a sus enseñanzas y nos desviamos por cualquier que sean las circunstancias. Y aún a sus discípulos les pasó. ¿Cuántos sabemos que Jesús, antes de morir, habló en todos los evangelios acerca de su muerte? Antes de morir. ¿Y cuántos sabemos que Jesús también les habló de su resurrección? Les habló de su muerte y les habló de su resurrección. ¿Quién era el que les estaba hablando? Era Jesús. Dice: el Hijo del Hombre padecerá por causa de los fariseos, de los ancianos, será entregado, dice, y será muerto, pero al tercer día, decía él. Eso fue un anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya sucede lo que Dios nos ha hablado, se nos olvida muchas veces. Y en los evangelios aparece también su crucifixión y su resurrección. Y en ambas, hermanos, los discípulos olvidaron sus enseñanzas, como muchos de nosotros. Se nos olvida, hermanos, que aquí somos pasajeros. Se nos olvida que el interés de nosotros no es terrenal. Se nos olvida que un día vamos a entrar a la vida eterna, que le tememos a la muerte. Y si aún no le tememos, nos afligimos, cuando es algo eminente de lo cual Dios nos ha hablado. Y empezamos, hermanos, a querernos aferrar a lo que Dios ya nos dijo que no debemos de aferrarnos. Cuando eso sucede, es porque se nos han olvidado las enseñanzas del Señor Jesús. Mire el mundo cómo vive. ¿Cuántos sabemos que el mundo vive afanado, hermanos? Pero ¿qué dice la enseñanza del Señor Jesús? Afánense. ¿Qué dice la enseñanza del Señor Jesús? No os afanéis. ¿Y qué hacemos? Afanarnos. ¿Cuántos sabemos que el mundo vive atemorizado? Y aún la iglesia tiene temor a veces. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la enseñanza? No temáis. Ahí está la muestra que se nos olvida la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿O no, hermano? Lo mismo le pasó a sus discípulos. El capítulo 20, aunque vamos a ver si tocamos otros de los evangelios,
muestra la resurrección. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, muestra la resurrección del Señor. Cuando sucede, se extraña sus acercados a Él, los que habían mostrado amor y que aún lo siguen mostrando después de muerto. Es causa de su amor que dice el capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Mire la devoción que tenía esta mujer, ¿verdad? El amor que también mostraba al Señor Jesús, que todos los aún muertos ya estaba cerca, ¿verdad?, de su sepulcro, posiblemente porque en su corazón había mucho amor, porque recuérdese que es ella misma a la que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo le perdonó y le sacó muchos demonios. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y se cumple lo que el mismo Señor Jesús decía, ¿verdad? Que más se le perdona, más ama. Y ahí está la muestra, ¿verdad? Ella dice que fue el primer día de la semana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. Se admiró esta mujer porque al llegar al lugar donde quizás ya había ido ya había ido otro día, ella sabía, no es que se perdió. ¿Usted cree que María Magdalena se perdió de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Perdió la dirección? No. A ella le pareció extraño. Ese es un primer ejemplo que nos muestra la Escritura, que María Magdalena, hermano, se le había olvidado las enseñanzas también del Señor Jesús. Y se extrañó al ver el sepulcro, ¿verdad? Dijo, aquí han venido y se han llevado el cuerpo del Señor. Lo dice el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde. Ella en ningún momento, la Escritura lo muestra, no es que esté criticándola tampoco, ¿verdad? Pero es el privilegio que ella tuvo, porque en los evangelios aparece que fue una de las mujeres primeras a las que también el Señor se le apareció. Es un privilegio muy grande. Pero veamos el momento en el cual ella ve el sepulcro. Los sepulcros en aquel tiempo, hermano, no eran todos igual. Si ya lo habían en los hoyos que hoy vemos, ¿verdad? Antes eran peñas, en las peñas habían como aberturas y allí, hermanos, se enterraban y se ponía una piedra para sellar el sepulcro. Lógicamente ella sabía dónde estaba el sepulcro, pero se ha sido quitada la piedra. Ella en ningún momento, hermano, duda que allí era el sepulcro del Señor y que ya no está la piedra. Y corre a decirle a los demás discípulos, y los demás discípulos también. Dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, ¿cómo? ¿Pueden leer conmigo? Corrían. ¿Cómo? Corrían. ¿Por qué? Porque se les ha dado una noticia. Pero ustedes, ¿cuáles creen que es el afán de ir y de cerciorarse a ver si ahí está? Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro, mire hermano, mire Dios cómo es de lindo, hasta describe los detalles, ¿verdad? Y esto nos muestra algo, hermanos. En la iglesia habemos de todo tipo de hermanos con diferentes facultades, con diferentes habilidades, y otros con menos habilidades. ¿Sí o no? Los dos se corrieron, pero ¿quién llegó primero? Parece que hay algunos que caminan más rápido que otros, ¿verdad? Pero no nos enfoquemos en eso. Eso es para que veamos que en el Señor es de todo. ¿Vean? Pero aquel que corrió primero no quiso entrar, él solo vio. Lo dice la Escritura en el versículo 5. Y bajándose a mirar, vio dos lienzos puestos allí, pero ¿qué? No entró. Pero ve el versículo 6, dice, luego llegó ¿quién? Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. O sea, este sí entró y vio todo lo que se le había puesto cuando lo sepultaron. En el 7 lo dice claramente, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús.
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pero está todo, pero menos el cuerpo. Ahora el versículo 8 es donde debemos de enfocar nuestro mensaje. ¿Qué dice el versículo 8? El 9, perdón. No, el 8 estamos, ¿verdad? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué creyó? De verdad, ¿verdad? Está abierto y no está. Amén. Ese es el. ¿Por qué razón, hermana? Por el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Porque aún no había, ahí no dice que no se les había enseñado. Amén, iglesia. Aún no habían entendido. La pregunta, ¿no se les había enseñado? ¿No les había dicho Jesús que iba a morir y iba a resucitar? A nosotros no se nos dice que hay una vida eterna, pero no queremos llegar ahí, ni queremos vivir ya. No se nos dice a nosotros que es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos, pero no vivimos como que si fuésemos ya parte del reino de los cielos, y ya somos parte del reino de los cielos. El reino de Dios, perdón. El reino de los cielos es reino. Aquí ya se manifiesta el reino de Dios. Amén, hermano. Pero no lo creemos. Vivimos como los demás, teniendo temores, teniendo dudas. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido las enseñanzas que el Señor mismo nos ha dado. Y todos, incluyendo el que predica, llega el momento, hermano, en que se nos olvida las enseñanzas. Es un peligro, hermano, porque estamos valorando más otras cosas que las verdaderas promesas de parte de Dios que son para nosotros. Y creemos más a lo que el mundo dice. Y creemos más por lo que nos está pasando que a lo que se nos ha enseñado por medio de la palabra de un Dios que dice, la misma escritura, que no miente. El Señor no es mentiroso. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero no le creemos, hermano. Le creemos al vecino que si llega, hermano, y nos dice, ay, hermano, dice que yo he soñado que a usted le va a pasar esto, aquello. Usted ya se empieza a temblar, hermano. Y dice, mire, que yo lo vi muerto, hermano. Es natural, hermano, un día me voy a morir. ¿O no, hermano? Pero le tememos más a esas cosas que las promesas escritas en esta palabra, que no fue escrita por hombre porque quiso, sino porque Dios se las reveló. Y en ella dice que si creemos en el Señor tendremos vida eterna, pero estamos ahí temerosos, hermano. Ay, ¿qué va a pasar? Si la muerte es algo natural en la vida del ser humano por causa del pecado, pero que la Biblia misma enseña que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Tiene una esperanza de vida. Pero esa esperanza la hacemos a un lado, esa esperanza la botamos por la borda por causa de no entender las enseñanzas que Dios nos ha dado. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Se llevaron el cuerpo o Él ha resucitado? Pero ellos han pensado en ¿qué? Que se lo han robado. ¿O no? Que era necesario que Él resucitara de los muertos. ¿Qué querían ellos? Que Jesús estuviera entre los muertos. Y no dijo que ahí no iba a estar, que solo iba a estar 3 días. Pero ¿dónde quedan esas enseñanzas, hermano, cuando pasan las cosas? Las olvidamos. Todo, hermano. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, continuemos, porque el estudio vamos a abarcar un poquito más de lo acostumbrado. Versículo 11, capítulo 20, siempre el Evangelio según San Juan. Pero María estaba afuera. ¿Cómo estaba, hermano? Llorando. Hermano, cuando usted y yo no entendemos las enseñanzas del Señor, lloramos. ¿Y sabe qué nos va a decir el Señor? Bueno, ¿y vos por qué estás llorando? El peligro de olvidar las enseñanzas, hermano, de Dios,
hace perder nuestra esperanza, nubla la vista, trae temor, trae angustia, porque nos falta la fe. Por eso a veces se nos olvidan las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque hay mucho de nosotros aún en nosotros mismos. No hay mucho de Dios, sino que hay más de lo que nosotros pensamos, hay más de lo que hemos oído de nosotros, y lo llevamos tanto en el corazón que las enseñanzas básicas del creyente las hemos hecho a un lado. No, es que dicen que no es así, ¿no? Dicen que no, ¿qué va a pasar aquello? Hermano, ya está revelado todo por medio de la Escritura. Pero cuando estamos emproblemados, hermano, nos falta la fe, nos falta, hermano, la capacidad de recordar las promesas hechas por Dios. La adversidad, hermano, nos hace llorar. El dolor, hermano, lo hacemos tan grande. La enfermedad, los problemas, hermano, nos nublan, nos oscurecen la vista, nos ofuscan. Y el Señor ahí está, y no lo hemos visto, es lo peor de todo. Vean lo que sucede. Trasládese a la escena, por favor. Le voy a invitar a que imaginemos un poco. Capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba llorando. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Junto a quién? Al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Amados hermanos, aquí es una manifestación gloriosa la que se le ha presentado a María Magdalena. Es una manifestación gloriosa, como muchas veces Dios se le ha manifestado de una forma victoriosa y gloriosa en su vida y en la mía, hermanos. Pero la tristeza del problema humano en el que nosotros nos hemos enfrascado no nos hace visualizar la gloria de Dios que tenemos a nuestro lado, hermano. A veces hasta el mismo Señor nos ha dicho: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás preocupado? Pero nosotros es tanto el dolor que no vemos que el mismo Dios está ahí con nosotros en ese momento. Ella estaba junto a ¿qué? Al sepulcro. Esperaba ver ¿qué? Un muerto. ¿O no, hermano? En su razonamiento humano, lloraba porque no había allí el cuerpo de Cristo. ¿O no? El mismo Cristo está allí, pero ella no lo ha visto. En otro escrito les dice, ¿verdad?, a las mujeres que han llegado: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. Hermano, ¿por qué buscamos nosotros donde no vamos a encontrar ayuda, auxilio, cuando tenemos, hermanos, a alguien que vive y es poderoso para ayudar? ¿Sabe por qué buscamos entre los muertos? Porque así estamos nosotros también. Se nos ha olvidado la enseñanza del Señor. No hemos entendido. Tenemos un montón de miedo, hermano. Tanto miedo que tenemos, hermano, que no nos hemos dado cuenta que hasta el día de hoy Dios haya estado con nosotros. ¿O no, iglesia? Y tenemos más confianza en esos consejos humanos que nos dicen: no hagas tal cosa, no vayas o no sé qué, hermano. Y el mismo Dios: hija, si aquí te estoy guardando, hijo, aquí te estoy guardando, hijo, no te va a pasar nada si yo no lo permito, dice Dios. Pero nosotros estamos oyendo la voz del vecino, la voz del amigo, la voz de aquel hermano que ni tan siquiera conoce a Dios. Y no hemos visto, hermano, que tenemos un Dios poderoso que no hace que nosotros lo carguemos. Él nos carga a nosotros, hermano.
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? La pregunta, los ángeles que le hacen esa pregunta, ¿no sabrán por qué llora esta mujer? Sí. Ahora le pregunto, ¿usted no sabe? ¿O qué creemos? ¿Que Dios no sabe lo que nosotros sufrimos? Vayamos adelante, hermano. Tomemos verdaderamente las promesas de Dios como son. Porque en el versículo 13 vamos a ver algo. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han. Mire, bendito Dios que Magdalena ve el sepulcro como donde enterraron a su Señor. Ella con reverencia lo dice, y gloria a Dios por ello. Pero a ella se le ha olvidado que su Señor está vivo. Porque ella extrañaba el que, hermano, su cuerpo. Le amaba tanto como muchos de nosotros, hermanos, cuando un ser querido parte. Pero si ese ser querido tiene esperanza de gloria, hermano, está mejor que usted. Sí, hermano. Pero como no creemos las enseñanzas, se han llevado al Señor. Y es el Señor mismo con nosotros. No somos ángeles, es Dios que ha enviado a alguien para consolarnos y nosotros no queremos el consuelo. Seguimos viendo el problema, seguimos viendo lo que nosotros queremos, no vemos lo que Dios quiere que veamos. Versículo 14. No sé dónde le han puesto, dice el versículo 13, ¿verdad? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Aleluya. Miren, hermano, a veces el mismo Dios se nos ha presentado en una forma, se ha manifestado en nosotros, pero nosotros no vemos que es Dios. Pero ¿cuál es la razón? Se nos olvidan las enseñanzas del Señor. Los problemas los hacemos tan grandes, hermano. No hemos visualizado lo que Dios tiene de poder para ayudarnos. Que creemos que el problema es más grande que Dios. Y dice el versículo: mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: aquí no es un ángel. Aquí no es un ángel. Aquí es el mismo Señor Jesús. ¿Por qué lloras? La misma pregunta de los ángeles. Y si le cambiáramos título al mensaje, le pusiéramos: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué lloramos tanto? ¿Por qué lloramos tanto, hermano? ¿Porque nos duele? ¿O porque nos falta la fe? Porque en esos momentos de dolor la fe no la hemos puesto en práctica. Porque cuando nos dan las malas noticias de las adversidades en las que nosotros nos confrontamos día con día, se nos olvidan las enseñanzas de Dios. Si la Biblia misma nos está enseñando que a Jesús, al que ella buscaba, ¿a dónde estaba, hermano? Ahí. Solo que no estaba como ella lo quería ver. Y esto deja otra enseñanza. A veces, hermano, las cosas no van a salir como nosotros pensamos. Hermano, no porque las cosas no las veamos como nosotros queremos, eso no significa que Dios no está con nosotros. ¿Cómo quería ver Magdalena a Jesús? ¿Ah? Muerto. ¿Esa era la causa por qué lloraba o no? No es tanto por los clavos que le metieron en la cruz, es porque su cuerpo ya no está.
Le preguntan, ¿Jesús está ahí con ella o no? ¿Qué dice el versículo 14? Jesús, no es el ángel, no. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vuelve nuevamente a suceder dos interrogantes. Jesús sabía por qué lloraba Magdalena. Sí. Jesús sabía lo que andaba buscando María Magdalena. Sí. Ella, aquí está, nuevamente. ¿Cómo? ¿Para qué nosotros pensamos lo que no es? ¿O no, hermano? Es que estoy pensando, hermano, y que si él está pensando, hermano. Solo confíe en Dios. ¿Usted cree que su pensamiento es la solución a los problemas? Ella pensaba que era el jardinero del cementerio. ¿O no, hermano? Ahí lo dice claramente. Ella pensando que era ¿quién? El hortelano. Quiere decir en nuestra lengua, ¿verdad? El que ornamentaba el sitio, ¿verdad? El jardinero, el encargado del cementerio, ¿verdad? Tanto que ella tiene una conversación pensando que es él, dice así, Señor, aquí la palabra le dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero ¿a dónde lo va a llevar? Amén. ¿En qué estamos pensando? En cosas terrenales. ¿Para qué queremos esa respuesta que nosotros queremos a nuestro favor? A veces, hermano, para seguir lo mismo. Miren, hay gente que viene a pedir cosas terrenales aquí a la iglesia y por eso, hermano, a la iglesia se le debe de enseñar que por lo que se debe de dar gracias es porque los ha salvado y los ha hecho parte del reino de Dios, hermano. Pero la gente engrandece más. Ay, el Señor me dio una casa, hermano, gloria a Dios por la casa que le dio, pero de esa casa ya no viene a la iglesia porque está cuidando la casa. Hay gente que no sale porque cuando se muera, a ver, quizás van a querer que les echen la casa en el cajón. ¿O no? No sucede eso, hermano. Es que estoy cuidando los pollos, hermano. No, los pollos, gatos y chuchos cuidan, hermano. Ellos piensan que ellos tienen el control de la situación, ¿o no, hermano? Si cuando se quieran meter a la casa, hermano, ay Dios, por más candados que usted haya puesto o más chuchos que tenga, se van a meter, hermano. Ni vamos a sentir. Dice la Escritura claramente, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Ustedes saben lo que nos pasó el sábado pasado. Yo confiaba que llegaron ayer, pero ayer no crean que solo son pasadores. Y Dios me hizo verlo negligente. Si no soy yo el que cuido, hermano. No es usted el inteligente, no soy yo, hermano, el entendido, el que todo lo sabe y todo lo tiene controlado. Esto aquí, esto allá. ¡Mentira! Somos tan inútiles, hermano, que pensamos lo correcto. Y ese pensamiento es tan limitado que queremos arreglar como nosotros pensamos y como nosotros somos limitados, hermano. Magdalena le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero ¿a dónde lo va a llevar? Es la pregunta. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, volviéndose a ella, ay, cuando le dijo, mujer, ella se le cayeron la venda de los ojos. Dejémonos guiar por Dios, hermano. No olvidemos sus enseñanzas. Cuando aquí dice, este no es el hortelano. Hasta entonces, dice el versículo 16, volviéndose ella le dijo, Raboni. Esa palabra es una expresión de reverencia hacia alguien tenido como maestro.
Rabón o Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, ay, cuando ella se le caen los ojos, ella lo quiere abrazar. Ella dice, es el Señor. Si alguien pregunta, hermano, el capítulo 20, versículo 7, ¿por qué razón Jesús da una respuesta que es un poco ortodoxa, dura de comprender? Le voy a ser honesto, puedo dar mi opinión, que puede ser que esté equivocada mi opinión, porque no aparece en la Escritura la razón por la que Jesús no deja que ella lo toque. Deja que lo vea, será revelado. Ya ella comprendió que es el Señor, pero le dice, no me toques. Porque dice el versículo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí ya se le reveló más Jesús. Pero ¿por qué no permite? Mire, de seguro ella se iba a lanzar, hermano. El maestro está aquí, ¿verdad? Cuando ella va, ella le dice, detente. Hay diferentes conjeturas, la vamos a llamar, ¿verdad? Y hasta usted, si yo le pregunto, ¿por qué Jesús no se dejó tocar? ¿Por qué le dice, aún no he subido a mi Padre? A este todavía no había ascendido al cielo, estoy de acuerdo. Pero a los otros les dice, tócame. ¿O no les dice así? ¿Ah? Y nos dice, hermano, que a otros les pidió comida también, ¿no? Tú sabes. Tú sabes. Lo que sí se sabe es que se le reveló y se le manifestó. Ella lo quiso abrazar, pero él no se dejó. Eso sí podemos decir, no se dejó. Claramente le dice, ¿verdad? No he subido todavía a mi Padre. Ahora dice el versículo, fue entonces María Magdalena. Perdón, estamos en el versículo 17. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos. Aquí hay algo, hermano, que debemos de aprender. Mire, amada iglesia, es posible Dios nos limite a hacer algo que nosotros querramos, pero es posible, y esta es otra de las opiniones, como lo vuelvo a repetir, son opiniones nada más, que Él esté posiblemente más interesado en otra cosa que nosotros nos enfoquemos y no que hagamos algo. Posiblemente el Señor nos limite, ¿verdad? Yo quisiera hacer eso y el Señor no se lo permite, pero Él quiere que haga algo. Es posible, le dice, mira, no te quedes aquí abrazándome, mejor ve allá, porque eso es lo que quiere. Posiblemente el Señor no nos dé una respuesta de algo que nosotros queremos, pero es posible nos va a demandar otra cosa. Ellos dicen, abrazarlo, van. No, dice, todavía no he subido a mi Padre, a no decirles que yo he resucitado, que ahorita voy al Padre, o no, hermano, pero ella le dice, él le dice, ve a mis hermanos y diles que ya resucité y voy hacia donde mi Padre, de donde vive. Amén, hermanos. Claro, hermano, eso es lo que hay que hacer. ¿Se le acabaron las lágrimas? ¿Se le acabó el llanto o no? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que se acordó de las enseñanzas que el Señor le había dado. En el versículo 18. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, esto sucede, hermano, luego el Señor se les aparece. Y en el versículo 19 en adelante se les aparece, dice que Él como que traspasa la pared. Una forma sobrenatural. Pero Él, para no asustarle, les dice, no teman. Siempre el Señor sus enseñanzas. Ahora, dentro de todo eso, tenemos tiempo todavía. Vamos a ver dos casos más donde se nos olvidan las enseñanzas del Señor Jesús. Ya vimos uno, ¿verdad? El de Magdalena, ya vimos el de los discípulos también que fueron corriendo, pero ahora vamos a ver otro, versículo 24. Tomás. ¿Lo tenemos? Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, por favor, lee el versículo 19. Del 19 hasta el 22, rapidito. Ponga atención a lo que nos dice en ese texto. Cuando llegó la noche de Oiga. mismo día, él
El primero de la semana, estando las puertas cerradas. Vaya. Cuando llegó el, ¿qué dice? La noche. ¿Cuál noche? La noche del día en que sucedió aquello con María Magdalena. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? O sea, ya pasó el día y viene la noche, ¿o no? Continúa. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: ¿Cómo? Paz a vosotros. Vaya, en esa aparición, ¿cuántos discípulos hay? No. Cuando llegó la noche, aquí mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas, dice el versículo 19, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vaya, se les ha aparecido al Señor a sus discípulos, pero ahí no está uno. No está Tomás. Hermanos, cuando nosotros dejamos de venir a que Dios se manifieste en nosotros, perdemos. ¿O no? Este privilegio no lo tuvo ¿quién? Tomás. ¿O no, hermano? Lo dice el versículo 24. Vuelven a leer conmigo el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús. A veces el Señor se va a manifestar, y si usted no está en el lugar donde Él quiere que usted esté, el que va a perder la bendición soy yo. Amén, hermanos. El Señor a mí no me contesta como no dice que este día contestó a todos los que vinieron a orar. Pero ¿cuál fue el problema? Yo no vine. ¿O no, hermano? Y vengo aquí a reclamarlo. ¿O no llegó reclamando Tomás? Vean lo que dice el versículo 25. Le dijeron los otros discípulos. ¿Cuántos eran los otros? Miren, hermano, cuando un corazón no tiene fe, se le olvidan las enseñanzas del Señor porque no se congrega o porque pierde, hermano, de alguna manera u otra la visión. Por más testimonio que usted le dé, esta persona no va a creer. Porque aquí hay 10 hermanos diciéndole a Tomás: hemos visto al Señor. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el costado, en el lugar donde los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no qué? La pregunta es: ¿quiénes le están diciendo hemos visto al Señor? ¿Está recibiendo cuántos testimonios? No, 11 no. 10, porque 12 eran con Judas. Amén, hermano. ¿Cuántos quedan? Quedan 11. Pero cuando él vino la primera vez, solo habían 10. Ahí lo dice claramente que Tomás no estaba. Entonces, pero él oye el testimonio. Hay gente que va a oír muchos testimonios que Dios les ha hablado, que Dios les ha contestado, hermano, pero a causa de su incredulidad, porque sus enseñanzas no están en nuestro corazón, las enseñanzas de Dios que nos dice que tenemos que tener fe, que tenemos que creer, que verdaderamente cuando esté la adversidad ahí, es cuando las enseñanzas del Señor deben de fluir en nuestro corazón, ¿o no, hermano? Pero cuando no sucede eso, no vamos a creer: hermano, no, yo si tal cosa no. Así dijo Tomás. Pero Dios es tan lindo que hasta los Tomases quieren. Él no es como nosotros, hermano, porque nosotros nos aburrimos de decirle a los hermanos: hermano, vaya, hermano, no sé qué. El Señor no, fíjese. Yo sé que usted y yo, hermano, ay, hermano, ya me invité a entender si quiere que vaya, si no, no. ¿O no, hermano? No dice de tal, no, hermano. Pero el Señor no, fíjese. Si el Señor fuera como nosotros, le hubiera dicho: no crees, se le hubiera manifestado de una forma, hermano, que mejor lo hubiera atemorizado y lo hubiera matado con su presencia, ¿o no, hermano? Sí. Vea cómo sucede, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaban 8 días de ¿cuánto? O sea, en el culto donde apareció el Señor Jesús, no estaban. ¿A cuánto nos está hablando el Señor?
Señor quiere presentarnos todos los días una enseñanza. Para que cuando venga la adversidad, hermano, esa enseñanza fluya en nuestro corazón. Así que vayamos adelante con la ayuda del Señor. Versículo 26, ahí estamos, ¿verdad? Y con ellos Tomás llegó Jesús